del Este. Cuando hoy vamos a presentar a la doctora Johanna Severman, que es miembro de nuestro staff de otorrinolaringólogos. La doctora Severman es graduada de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en otorrino en el Hospital Vargas. Y nos va a hablar sobre inmovilidad de las cuerdas vocales post-tiroidectomía. Gracias por estar aquí. Y bueno, este es un motivo de consulta relativamente frecuente en la consulta de laringología. El paciente que le operaron de la tiroides y ahora está ronco y no sabe qué hacer. Entonces, por eso consideramos importante abordar este tema aquí en este jueves científico, especialmente porque tenemos los residentes del hospital. Entonces, vamos a empezar conversando sobre algunas definiciones, ¿no? La inmovilidad es la ausencia de movimiento por cualquier causa. Puede ser una causa neurológica, como en efecto es una parálisis. Puede ser infiltrativa, cuando hay algún tumor o alguna enfermedad granulomatosa que impide la movilidad de la cuerda. O puede ser incluso postraumática, con una luxación aritenoidea. Cuando hablamos de parálisis, realmente es una lesión, inmovilidad de la cuerda vocal por etiología neurológica. Y cuando hablamos de paresia, es hipomovilidad de esa cuerda de etiología neurológica también. Las parálisis de las cuerdas pueden ser unilaterales o bilaterales. Por ejemplo, en este caso es unilateral. Les voy a explicar más o menos cómo hacemos nosotros para obtener esta imagen. El paciente está sentado frente a nosotros. Eso significa que la epiglotis que está hacia nosotros es lo anterior, que es lo que vemos abajo, y los aritenoides están hacia arriba, que es lo posterior. Entonces, esto es lo izquierdo y esto es lo derecho. Entonces, en este caso en particular, podemos decir que el paciente tiene una parálisis de la cuerda vocal izquierda. Las parálisis también pueden ser bilaterales y podemos ver algo como esto. O sea, que las cuerdas no tienen ningún tipo de movimiento. Entonces, con ganas. Con ganas, vamos a toser. Muy bien. Otra vez. Entonces, este paciente no está en ninguna condiciones de defenderse cuando algo cae en la vía aérea, ¿ok? Pueden llegar así, pero también las parálisis de cuerda vocal pueden llegar así. Tenemos pacientes que llegan con estridor cuando tienen parálisis de ambas cuerdas vocales y la luz glótica puede ser incluso menor al 5%. Los pacientes también pueden tener paresia. En este caso en particular, tenemos parálisis de la cuerda vocal izquierda y tenemos paresia de la cuerda vocal derecha. La cuerda vocal derecha se mueve, pero está débil y no tiene capacidad de abducir completamente para mejorar la luz glótica. Voy a hacer un pequeño recuento anatómico para que todos estemos, digamos, a tono de lo que vamos a conversar. Entonces, la laringe tiene una función importante e indispensable para la vida. Protege la vía aérea inferior, tiene varios mecanismos para hacer esto, se eleva y se anterioriza, y esto permite la apertura del esfínter esofágico superior. También produce el descenso de la epiglotis y el cierre de las cuerdas vocales para proteger justamente la vía aérea. Permite la fonación, que es una característica única de nosotros los seres humanos, y además estabiliza la presión abdominal gracias a la maniobra de Valsalva. Y esto es muy importante a la hora de levantar peso y durante la defecación. El esqueleto laringe pues se compone de un hueso que es el hioides y tiene unos cartílagos, la epiglotis, el tiroides, el cricoides, que son únicos, y tiene unos cartílagos pares que son los aritenoides, los cuneiformes y los corniculados. Para hablar de los músculos, pues tenemos los músculos, tenemos los músculos extrínsecos de la laringe, que son los suprayoideos y los infrayoideos, que son los que permiten movilizar la laringe como un bloque, subirla, bajarla y mantenerla en su puesto. Pero también tenemos los músculos intrínsecos de la laringe, que son los que permiten la apertura y el cierre de las cuerdas vocales. Entonces, tenemos el cricoaritenoideo posterior, que es el único músculo abductor. Tenemos
tenemos el músculo cricoaritenoideo lateral, que es aductor de las cuerdas vocales. Tenemos los músculos aritenoideos o interaritenoideos, que son los que también permiten el cierre de las cuerdas vocales. Y tenemos el músculo vocal o músculo tiroaritenoideo, que también permite el cierre de las cuerdas vocales. Todos estos están inervados por el recurrente. Ahora, tenemos otro músculo, que es el músculo cricotiroideo, que es el que permite la tensión de las cuerdas vocales. Y es muy importante, aunque es subestimado, porque es el que permite alcanzar los tonos agudos. Y esto es indispensable en los pacientes que utilizan la voz como su medio de sustento y su medio de trabajo. Entonces, más o menos a modo de esquema, tenemos el único músculo abductor, que es el cricoaritenoideo posterior. Tenemos los tres músculos aductores, que son el tiroaritenoideo, el cricoaritenoideo lateral y el interaritenoideo. Y tenemos el único músculo tensor, que es el cricotiroideo. Entonces, tanto los aductores como los abductores están inervados por el recurrente. Y el cricotiroideo está inervado por el laringio superior. Entonces, recordemos que del lado izquierdo, el recurrente pues justamente hace su regreso en el callado aórtico, y del lado derecho es en la subclavia derecha. Cuando hablamos del nervio laringio superior, tiene dos ramas. Tiene una rama interna, que es la que le da la sensibilidad al aditus laringio y es la que permite desencadenar el reflejo de la tos cuando cae un cuerpo extraño en la vía aérea. Y tiene una rama externa, que es la rama que le da la inervación al músculo cricotiroideo. Entonces, cuando hablamos de la función, recordemos, dijimos que teníamos tres músculos que eran aductores y un solo músculo que era abductor. Entonces, esto significa que el 80% de las fibras del nervio recurrente son aductoras y solamente el 20% son abductoras. Cuando hay una lesión del nervio laringio recurrente, en efecto va a haber una hipofunción de todo el nervio, pero las fibras aductoras son las que van a predominar. Entonces, la historia natural es que al predominar las fibras haya un cierre de la cuerda vocal. Ahora imagínense si esto fuese cuando esto es bilateral. Los mecanismos de lesión nerviosa se estima que de 1 a 2 de cada 10 lesiones del nervio laringio recurrente, solamente de 1 a 2 son detectadas en el transoperatorio. El nervio recurrente y el superior se pueden lesionar, bien sea por sección, por aplastamiento, por tracción, por una ligadura inadvertida o incluso por la lesión térmica. El sitio más probable de lesión del nervio laringio recurrente es cuando pasa cerca o a través del ligamento de Berry. El ligamento de Berry es el ligamento suspensor posterior de la glándula tiroides, pero este no es el único sitio. El otro sitio es a nivel de la vasculatura tiroidea inferior. Cuando hablamos, por el contrario, de la rama externa del nervio laringio superior, este se encuentra en riesgo debido a su proximidad con la vasculatura tiroidea superior. Y por supuesto este riesgo aumenta si no se identifica durante la cirugía. Entonces, el 80% de los pacientes tienen alteraciones vocales posteriores a la tiroidectomía, que pueden ser por causas neurales o no. El nervio laringio recurrente se edematiza posterior a la disección. Las cuerdas vocales también se edematisan y pueden ser incluso por efecto de la intubación orotronquial. La manifestación clínica de la parálisis de la cuerda vocal, bien sea uni o bilateral, puede aparecer en el postoperatorio inmediato, puede aparecer días, semanas o incluso meses después. Se estima una incidencia global entre el 0.3 y el 13.2%. Temporal, la literatura dice que temporal aproximadamente en el 10% y que permanente puede incluso llegar a 4%. Pero este porcentaje aumenta a un 30% en el caso de las cirugías de revisión, cáncer, disecciones extensas o óseos retroesternales. Ahora, algo muy importante que siempre insisto es que la lesión del nervio laringio superior puede llegar incluso al 60%. Las alteraciones son más sutiles y no necesariamente comprometen la vida del paciente, pero eso no significa que no tengan una morbilidad muy importante. Entonces, cuando tenemos una lesión del laringio recurrente unilateral, el paciente va a llegar con disfonía caracterizada por una voz soplosa. Al no haber el cierre glótico, el paciente se le escapa la voz antes de tiempo, ¿ok? Puede haber diplofonía porque las cuerdas vocales no están al mismo nivel desde el punto de vista horizontal,
hay fatiga vocal y hay dificultad para la proyección de la voz. Este paciente también puede tener disfagia porque no tiene el cierre glótico completo y se ve más o menos así. Yo no sé si tenemos audio. Muy bien, ahora aquí el piano. ¿Se escucha? Otra vez. Otra vez. Ok, muy bien. Ahora damos. Cuando tenemos una lesión bilateral, el paciente puede tener una calidad vocal medianamente aceptable porque las cuerdas vocales están cerca, pero este paciente va a llegar con disnea, con ronquidos nocturnos intensos que no tenía previamente y puede llegar con estridor. Cuando tenemos una lesión del nervio laríngeo superior, como habíamos hablado de la parte sensitiva, este es un paciente, nosotros normalmente lo exploramos con la punta del instrumento, tocando los aritenoides, la epiglotis, las bandas ventriculares, las cuerdas vocales, y por lo menos en este caso el paciente no tiene ningún tipo de sensibilidad cuando nos acercamos con el instrumento. Cuando hay lesión también de la rama externa, entonces este paciente no está en capacidad de alcanzar los tonos agudos. Entonces, una calidad vocal aceptable en el postoperatorio inmediato no es garantía de la indemnidad del nervio. Se toma un periodo aproximado de 12 meses para decidir si la lesión es permanente o no. Y el diagnóstico debe ser precoz, y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entre las técnicas de exploración laríngea que tenemos la laringoscopia indirecta, tenemos la nasofaringolaringoscopia, que consiste en introducir una camarita flexible a través de las fosas nasales y nos permite colocarnos por encima justamente de la laringe. Tenemos la telelaringoscopia, que nos da un poquito de mejor resolución, pero no vemos la laringe en su posición realmente fisiológica. Tenemos la electromiografía laríngea, que tiene unas indicaciones precisas. Evalúa la actividad eléctrica del músculo en respuesta al estímulo neural, permite diferenciar entre causas de inmovilidad neurológicas versus las mecánicas y ofrece información pronóstica. Entonces, la evidencia sugiere que el tratamiento en los primeros 3 meses mejora el pronóstico a largo plazo, facilitando la reinervación en una posición cordal favorable. La fonoterapia, que es indispensable, mejora el cierre glótico y minimiza las maniobras maladaptativas compensadoras. Y con esto me refiero a un paciente que está difónico, que no es referido a fonoterapia y él de alguna forma se va a adaptar y va a mejorar la calidad vocal, pero a expensas de sacrificar la laringe. Pero es importante destacar que nada de esto puede ser implementado sin una evaluación formal de la laringe. Entonces, si tenemos una lesión de una inmovilidad cordal unilateral, tenemos varias formas de abordar. Con fonoterapia, con la medialización de la cuerda, y esta medialización puede ser con inyección laríngea o con una laringoplastia de medialización. La fonoterapia realmente es el complemento independientemente del tratamiento que vayamos a usar. Miren cómo este paciente tiene realmente una inmovilidad de la cuerda y se defiende después de la fonoterapia muy bien. Entonces, la medialización de la cuerda puede ser con materiales, bien sea que se reabsorban o que no se reabsorban. Por ejemplo, en este caso estamos en quirófano inyectando la cuerda vocal izquierda. Entonces, dependiendo de cuánto le vayamos a inyectar, la podemos sobrecorregir un poco y esto nos va a permitir mejorar la calidad vocal del paciente y mejorar los síntomas de la disfagia. Podemos inyectarla con grasa, podemos inyectarla con ácido hialurónico que se reabsorbe, y si quisiéramos hacerlo con un material no reabsorbible, lo podemos hacer con hidroxiapatita de calcio. También podemos hacer una tiroplastia tipo 1 que permite la medialización de la cuerda. Entonces, se aborda el cuello, se expone el cartílago tiroides y se puede introducir una prótesis que puede ser de Gore-Tex o puede ser incluso de Silastic. Esto se hace bajo sedación consciente, el paciente está despierto y mientras se inserta la prótesis, se realiza una naso al paciente, vemos cómo se medializa la cuerda vocal y le pedimos que hable para ver si él siente, si su voz está muy tensa, si la siente bien, para que se aproxime lo más posible a lo normal. Ahora, cuando la lesión es bilateral, el tratamiento es diferente. Podemos hacer una cordectomía o una aritenoidopexia.
La cordectomía consiste en justamente eliminar el tercio posterior de la cuerda vocal, pero esto debe extenderse incluso hasta el cono elástico, tienes que llevarte incluso la banda ventricular. Este es un procedimiento irreversible. Y en ocasiones debemos llevarnos también el aritenoide. Este es un tejido muy fibroso, siempre parece mucho, pero esto realmente crece muchísimo otra vez de vuelta, y en ocasiones tenemos que hacer la cordectomía bilateral. Entonces, el paciente puede ser decanulado, porque generalmente cuando los pacientes nos llegan a esto, normalmente están ya traqueostomizados. Después de esto, después de que este edema cede, el paciente puede ser decanulado, pero bueno, es evidente que la calidad vocal va a estar comprometida. Este es un postoperatorio de más o menos 2-3 años de una cordectomía derecha. Entonces, se dice que un resultado es satisfactorio cuando logramos que el paciente tenga una luz glótica del 30 al 40%. Este es un paciente que puede estar decanulado, puede hacer sus actividades normales, sin embargo, bueno, es muy difícil que pueda correr un maratón, por ejemplo. Tenemos la aritenoidopexia, que por medio de unas suturas lateralizar un poco el aritenoides, y esto se puede hacer en casos de que se sospeche de que quizá puede ser temporal la lesión, y si se resuelve, pues estas suturas pueden ser posteriormente liberadas. También existen otros tratamientos, y me encanta que Ana esté aquí. Está la reinervación, ¿okay? La reinervación puede ser selectiva o no selectiva. La no selectiva no va a restaurar la movilidad cordal, pero permite mantener el tono de la cuerda. La restauración selectiva, por el contrario, la idea sí es que se preserve o se retome el movimiento de la cuerda, y la idea es que se active con músculos que se activan sincrónicamente con la respiración, por ejemplo con el frénico. También están los dispositivos implantables, pero en este momento solamente están en modelos experimentales. Entonces, esto tiene un impacto en la calidad de vida tremendo. A pesar de los grandes avances de la cirugía tiroidea, poco se ha estudiado la morbilidad y especialmente el impacto desde el punto de vista vocal. La voz posee una gran importancia desde el punto de vista emocional, profesional. Con ella expresamos nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra personalidad. No en vano, los griegos creían que la voz salía del corazón. Entonces, ahora vamos a ver las respuestas de la encuesta que se pasó por WhatsApp hace poco más de un mes. Entonces, ante la pregunta ¿cuál es su especialidad?, el 43% contestó que era cirujano general, 18% cirujanos oncólogos, 18% cirujanos de cabeza y cuello, tenemos cirujano pediatra, 15% otorrino, anestesiólogo y fonoaudiólogo. Ante la pregunta ¿ha tenido alguna vez una lesión de nervio laringio?, el 53% contestó que sí. El 3% contestó que tal vez. ¿Evalúa usted de rutina la calidad vocal de su paciente en el preoperatorio? El 68% contestó que sí. El 20% dijo a veces depende. Entonces a ese 20% que dijo que depende, le preguntamos de qué depende que evalúe la voz de su paciente en el preoperatorio. De ellos, 75% contestó si está o estado difónico, si es una cirugía oncológica, si es un pocio de gran tamaño, y un 37.5% dijo si era una cirugía de revisión. Entonces, ¿cómo evalúa la voz de su paciente en el preoperatorio? 23% dijo que subjetivamente. Subjetivamente es interrogarlo, escucharle la voz y preguntarle si ha tenido antecedentes de difonía. Objetivamente significa haber hecho una endoscopia laríngea. 30% dijo que ambas, subjetiva y objetivamente. 3% ultrasonido, 33% no sabe, no contesta. Entonces, ¿cómo evita la lesión de los nervios laringeos? 47% la evita con la búsqueda activa del nervio laringeo recurrente. 26% con la búsqueda activa tanto del nervio laringeo recurrente como del nervio laringeo superior. 24% dice no lo busco, no lo evito, y 3% con el monitoreo neural intraoperatorio. ¿Evalúa usted de rutina la voz de su paciente en el postoperatorio inmediato? 95% dijo que sí. Entonces, ¿cómo evalúa usted la voz de su paciente en el postoperatorio inmediato? 57% le escucha la voz, 5% le pide que tosa, 10% de laringoscopia directa al extubar, y cuando interrogamos un poquito esto es que le piden al anestesiólogo que extube y que exponga las cuerdas vocales. 18% le solicita un anaso,
3% si hay disfonía con el ORL o el foniatra y 8% no sabe, no contesta. Si su paciente se encuentra disfónico en el postoperatorio inmediato, ¿qué hace? Entonces aquí las respuestas son muy diversas. Lo refiero inmediatamente, espero una semana, espero 2 semanas, espero 3, 4 semanas, le indico tratamiento médico, nada, eso es temporal y se va a recuperar, no me ha ocurrido, lo refiero, etc. Entonces, en vista de esto, vamos a hacer un pequeño, digamos, collage de toda la bibliografía a ver cuál es el consenso. Entonces, se estima que cerca del 33% de los pacientes en trámites para tiroideectomía tienen alteraciones vocales previas. Sin embargo, estas alteraciones pueden ser muy sutiles y no fácilmente detectables. En ocasiones, la calidad vocal no se correlaciona con el hallazgo a la laringoscopia, y se los voy a mostrar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya vamos a terminar. Entonces, probablemente este paciente lo podemos interrogar y no sabemos que tiene una inmovilidad de la cuerda vocal. Entonces, por esta discrepancia, algunas organizaciones han establecido sus guías de prácticas clínicas. Entonces, la Asociación Alemana de Cirujanos Endocrinos solicita evaluación laríngea pre y postoperatoria. La Asociación Británica de Cirujanos Endocrinos y Tiroideos, evaluación laríngea pre y postoperatoria. El Grupo Internacional de Estudio de Monitoreo Neural, evaluación laríngea pre y postoperatoria, más monitoreo neural intraoperatorio. La Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello sugiere documentar el estado de la voz mínimo de forma subjetiva tanto por el cirujano como por el paciente y sus familiares. En caso de compromiso de la voz actual o pasado, evaluar, y en caso de sospecha de cáncer o cirugías de revisión. La Asociación Británica de Tiroides, evaluación preoperatoria en caso de cáncer o alteraciones vocales previas. El National Comprehensive Cancer Network a todos los pacientes con cáncer. La Asociación Americana de Tiroides, según los lineamientos de la Academia Americana de Otorrino, y además aquellos con nódulos tiroideos y sospecha o diagnóstico de cáncer. Entonces, ¿cuándo referir? Si es muy temprano, antes de los 114 días, puede haber un aumento de los falsos positivos. Pero si es muy tarde, luego de los 2 meses, puede impactar negativamente en la recuperación funcional de este paciente. Entonces podemos decir en líneas generales que es prudente referir a un paciente entre las 2 semanas y los 2 meses de su postoperatorio si aún persiste disfónico. Entonces, se estima un aumento de 3 a 4 veces la probabilidad de lesión del nervio laríngeo recurrente si este no se identifica durante el acto operatorio. Sin embargo, algunos autores sugieren que el nervio laríngeo recurrente es extremadamente susceptible a la disección y lo pone en un mayor riesgo de parálisis si es disecado de forma extensiva, pero esto es muy controversial. No existe evidencia estadísticamente significativa que demuestre que el monitoreo intraoperatorio reduzca de forma importante el riesgo de lesión nerviosa. Sin embargo, ya se conoce un poco mejor cómo funciona, se han estandarizado los procedimientos y los equipos y es posible que en un futuro sea una herramienta muy valiosa para evitar la lesión de los nervios. Entonces podemos concluir que buscan y encontrarás.